Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. El programa de hoy es un programa de una actualidad permanente. Yo diría que desde que el mundo es mundo, existe esa preocupación, existen las preguntas que vamos a hacer hoy, existe ese tema. ¿Y cuál es el tema? Desde el punto de vista religioso, lo hemos tratado aquí en anterior oportunidad con el reverendo Martín Añorga. Hoy vamos a tratar el tema desde el punto de vista espiritual y para ello hemos invitado al Rey Formoso, especialista en el campo de la ciencia espiritual. ¿Cuál es el tema? Dios y lo que sucede. Es una pregunta que nos la hemos hecho siempre, la humanidad se la ha hecho. Cuando sucede una cosa, cuando se muere un hijo, cuando tienes un accidente, cuando tienes un problema que no esperaba, uno se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué tenía que haberle pasado a mi hijo? ¿Por qué esos asesinatos que hubieron hace apenas un mes en esa escuela de Connecticut? Pues bien, hay dos teorías sobre esto. La teoría de que todo está predestinado. Ya venimos sabiendo el día que nacemos, sabiendo lo que nos va a pasar y sabiendo el día que vamos a morir. La otra, la del libre albedrío, mientras la cual Dios nos crea y nos deja hacer lo que querramos y lo que sucedió, sucedió porque nosotros lo producimos mediante el libre albedrío. Pues para ello, ¿quién mejor? Que ya dijimos su nombre, que el Rey Formoso, para que nos dé y la vinculación de Dios con todo esto. Figúrate tu tremendo tema. Y primero, gracias, ¿no? por invitarme una vez más a tu programa, Entérese, y nos vamos a enterar aquí todos nosotros, porque este es un programa filosófico, porque es un tema que se ha tratado a través de cientos y de miles de años, esas preguntas que tú también señalaste. ¿Por qué estoy aquí, en este mundo, en este planeta, en este pedacito de arena? Si tú lo vas a comparar a los universos, como hoy en día se puede ver la inmensidad del universo. Venimos a la Tierra y es en proporción un granito de arena. Y en medio de ese granito de arena aquí estamos nosotros, los seres humanos, los 6.000 o 7.000 millones de personas que habitamos este planeta, este granito de arena, con nuestros problemas, con nuestras angustias, con nuestros sufrimientos, con nuestras enfermedades, con nuestras dudas, con nuestras alegrías. Y el hombre se ha hecho la pregunta, ha mirado al cielo desde que el hombre es hombre, y dice, ¿qué soy yo? Soy algo más que este granito de arena, soy algo más, existe Dios, no existe Dios, y si existe Dios, ¿por qué entonces suceden tantas cosas inexplicables? Y yo creo que este programa tú me tienes que ayudar, porque no es un programa donde yo tengo las respuestas, porque las respuestas tienen que venir de todos los seres humanos. Tiene que venir en realidad de cada uno de nosotros, lo que cada uno de nosotros sienta, piense, necesite para continuar esta vida. Mira, yo veo en esto una diferencia. Yo veo la diferencia en la forma de cada uno, cómo reaccionar frente a cada una de estas cosas, en el fenómeno que se llama fe. No todo el mundo tiene el privilegio de tener fe. La fe es un toque que Dios le da a uno, y al que no se lo da, pues no tiene fe, y el que no tiene fe, pues no cree, y el que no cree, ve las cosas a su manera. Por lo tanto, dentro de esos dos individuos, el que no tiene fe y el privilegiado que Dios le ha dado fe, ¿cómo resuelves el problema del padre que le han matado al hijo en la escuela los otros días? Ahora, pero déjame hacerte yo a ti una pregunta, y al televidente, al que nos está escuchando. ¿Qué es mejor? Ante todas estas situaciones, ante todo esto inexplicable, estos sucesos que aparentemente no tienen explicación, ¿qué es mejor? ¿La fe o la ausencia total de la fe? ¿Qué tú consideras? No es que la fe no se compra. Si yo pudiera comprar esa fe ciega, ya lo hubiese comprado, porque hay la fe total y la fe esa. Que digo, no, yo quiero tener fe en esto y creo porque me va a resolver ese problema del dolor tan grande, del sufrimiento, de la enfermedad, del cáncer que me ha cogido y que me quedan 2 meses. Ok, pero al tú decir que si se pudiera comprar, pero no se puede comprar, me estás diciendo
que si se pudiera comprar la fe, sería mucho mejor tener fe. Mejor mundo. Mejor Tendríamos un mundo. mundo perfecto. Perfecto. Yo tengo fe. Yo soy un hombre de fe, pero no de fe ciega. Hay una diferencia en el espiritualismo entre la fe razonada, la fe de la razón, la fe del análisis, la fe filosófica de la búsqueda del saber y de la verdad, y la fe ciega, ¿Cuál es esa fe suya? la razonada. ¿Por qué digo la razonada? Porque parto desde el punto, desde el comienzo. Creo que hubo un comienzo. Creo que no somos producto de la nada. A ese comienzo que llamamos creación o evolución, Es porque ahí entramos en dos cosas. creación o evolución, cualquiera de las dos formas, yo estoy absolutamente convencido de que detrás de ese movimiento hay una causa primera que llamamos Dios, por identificarlo con un nombre. A la silla la identificamos como silla, al sillón como sillón y a la mesa como mesa, porque el hombre necesita de los símbolos. Las palabras son símbolos para poder identificar sus pensamientos. Identifiquemos a Dios como la causa primera de todo lo que existe, visible materialmente, pero invisible también, lo espiritual. Porque el hombre no solo es este cuerpo físico. Y ahí es donde vienen las respuestas posteriores que vamos a dar a tus preguntas iniciales en este programa. El porqué del sufrimiento, el por qué ocurren estos crímenes, el por qué esto, el por qué las enfermedades, el por qué la vejez, el por qué la muerte, el por qué todas esas cosas. ¿O no? ¿O solamente es porque un individuo loco o esto o lo otro fue y disparó y mató a veintitantos inocentes criaturas? Solamente esas son las tragedias de nuestro mundo. No te voy a decir algo más. En este instante, 17,000 niños en el mundo entero están muriendo de hambre. 17,000 almitas inocentes, no 22, no 23, no 24, están muriendo de hambre. Esto que usted está diciendo es que usted tiene una posición diferente a la de lo que dice que todo ya está predestinado o a la del libre albedrío, porque usted me está dando una tercera posición. Porque es que libre albedrío y determinismo van enlazados, pero en diferentes planos de existencia. Me voy a explicar. El hombre quiere que sus hijos sean felices, ¿no? Qué padre, qué madre, qué... Mis hijos es para que sean felices. Sin embargo, siendo ese el deseo del padre y de la madre de que sus hijos sean felices, ahora van a venir las circunstancias reales de la vida, donde el libre albedrío de tu hijo y de mi hijo y del hijo de esta persona va a determinar ciertas situaciones para bien o para mal. Lo mismo ocurre en la creación. Dios determina la felicidad del hombre. Eso está determinado. Que en algún momento de nuestro crecimiento moral y espiritual, lo que llamamos evolución, el hombre está predestinado a ser feliz. Pero de aquí a allá nos dan libertad. No somos autómatas. Dios no nos creó como máquinas, como robots,
sino como hijos de Él o hijas de Él, con libertad de escoger. Y ahí es donde viene la gran prueba del hombre. Porque a medida que a través de la reencarnación, sucesión de vidas, vamos creando que nuestro cielo, pero también nuestro infierno. Cuando creamos el infierno porque nuestras acciones no se han ajustado a leyes, y eso lo vamos a tocar, leyes. Dios establece leyes. Un padre y una madre establece, buen padre y madre le establece leyes a sus hijos. Puedes hacer esto, no debes hacer esto, ordena tu cuarto, tienes que estudiar, pórtate bien, pupupí, leyes. Mas le toca al hijo, al buen hijo, determinar si va a seguir las leyes justas y amorosas de su padre o las va a quebrantar y a violar. Cada vez que el hijo viola, tú y yo como hijos violamos una ley que el padre ha establecido desde el comienzo de la creación, las consecuencias son inevitables como parte de esa ley. Y ahí empieza la justicia divina para todos por igual. Pero fíjese, usted hasta ahora está planteando eso desde un punto de vista quizás hasta social. El padre, Dios fijó leyes. El padre y la madre en el hogar fijan leyes. Pero hay unos hechos que se producen dentro de ese proceso de vida de ese hijo que está totalmente fuera de todas esas leyes. Porque el que el hijo ahora vaya por la calle en su carro, ¿verdad? Y venga otra persona, choque y lo mate, no tuvo nada que ver con que el hijo cumpliera o no las leyes. Claro. En que en un colegio se aparezca un loco y mate a ese niño suyo de 3 años, no tiene nada que ver con esas leyes de orden que puso Dios. Es un fenómeno nuevo que se ha presentado. Okay. ¿Estaba eso predestinado? ¿O dónde está el libre albedrío para que ese niño muera o esa persona choque y lo mate? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si en una olla cocinamos arroz, frijoles, carne, y ponemos todo aquello y hacemos todo aquello se revuelve, creamos algo que no está definido. No podemos decir esto es esto, esto es aquello, sino aquella mezcolanza de cosas. La vida es una mezcolanza de cosas. Tú no puedes analizar el ajicito solo, o la cebollita sola, o el pedacito de carne sola, si no tienes el contexto de que hay un plan superior y mayor detrás de todo acontecimiento que a nuestra pequeñez humana interpretamos. Yo interpreto lo que esa hormiguita hace porque tengo una opinión, una creencia o un conocimiento de lo que la hormiguita es o no es o esto o lo otro. Pero cuántas cosas hay en el mundo, en la creación, que desconocemos, que no conocemos. Lo que la filosofía espiritualista hace y trata de hacer es de darle cierta cordura a lo que de otra forma y manera no tendría explicación. Porque yo voy más lejos que tú. ¿Por qué Dios permite que 17,000 niños mueran de hambre en el mundo? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite las enfermedades? ¿Y por qué las permite? ¿Y quién te dijo que las permite? ¿Por qué yo digo que si yo reconozco que lo que estamos cocinando en este mundo es consecuencia
de muchas vidas y de muchas existencias y de mucho mal uso de mi libre y nuestro libre albedrío y mucho quebrantamiento de leyes morales y espirituales, aunque no sea muy cómodo decir, eso es basura, leyes morales y espirituales, eso es basura. Como mucha gente dice, Dios no existe, Dios está muerto, con la filosofía materialista, el dialéctico, los comunistas, los socialistas, Dios no existe, el ateo, Dios no existe. Dios sí existe. Pero somos tú y yo y esa persona que nos está escuchando responsables de cambiar lo que es cambiable. Como estábamos tratando de conversar hace un ratito, el hombre tenemos. ¿Quién le dice a una persona, toma o no toma? ¿Embriágate o no te embriagues? ¿Se lo dice a alguien? ¿O la persona decide hacerse un alcohólico o no decide hacerse un alcohólico? Bueno, los padres se lo dicen, la esposa se lo dice, la novia se lo dice. Pero ¿quién al final tiene la decisión? La persona. Seguro. ¿Quién le dice a la persona que ahora nos está escuchando a lo mejor y está tirado en un sofacito? Pues yo conozco muchos jóvenes que viven con su mamá pegaditos ahí en el plan 8. ¿Por qué? Porque están en la drogadicción, problemas de esquizofrenia, y la mamá ahí está viejita con su plan, escondiendo al muchacho porque el muchacho no tiene ni derecho legal de vivir con ella. ¿En qué momento ese espíritu, nuestros espíritus, toman decisiones incorrectas? La ley dice que cada vez que tomamos una decisión incorrecta, vamos a sufrir las consecuencias. Pero no ahora, de acuerdo con su teoría, la sufre el que viene después en la reencarnación. No. De acuerdo con la filosofía espírita, no con mi teoría, el karma puede ser inmediato. Las consecuencias pueden ser inmediatas, pero no necesariamente son inmediatas. De ahí que en esta existencia, que es el resultado de las existencias anteriores, el karma nos coja por sorpresa. Y digamos, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué? Si yo recordara las vidas anteriores, entonces yo entendería. Mentira, no entenderías nada. No entenderías nada, porque yo te vengo a ti diciendo, al hijo, que esto te iba a hacer daño, y que tenías que cambiar, y tú sigues haciéndolo con conocimiento. ¿Por qué? Porque a veces somos más duros que las piedras. El ser humano es a veces más duro que las piedras. ¿Qué? Yo no soy un hombre bíblico, o sea, yo no soy de religiones cristianas ni de iglesia, pero hay infinidad de enseñanzas en la Biblia que han movido mi alma a través de los años. Y te voy a decir una de ellas que tiene que ver con lo que estamos hablando, con si que Dios determina o si el libre albedrío. Bueno, vayamos un momento al Antiguo Testamento. Cuando Moisés está supuesto a subir a la montaña, a enfrentarse con Dios, y Dios le va a entregar las tablas de los 10 mandamientos, escritos en piedra, que son el código moral que Dios le da a aquella nación y a través de la nación a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque a través de la obediencia de ese código moral se iban a evitar muchas de estas cosas que están sucediendo. Pero ¿qué cuenta la misma historia en el mismo pasaje bíblico donde se dice que Moisés subió a buscar y a enfrentarse con Dios cara a cara y recíbele? Que no había pasado ni 24 horas, creo, donde todo aquel pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto, que había tenido las pruebas
maravillosas de la voluntad y de la intervención divina. Le habían abierto el mar rojo enfrente para que pudiera pasar. Todas esas cosas habían hecho que llovieran codornices para que se alimentase el maná del cielo. Después de todas esas pruebas gigantescas, no esperaron ni 24 horas de que Moisés abandonara aquella ciudad en el medio del desierto. ¿Para qué cuenta la Biblia? Para ir al desenfreno. Hicieron un becerro de oro, que tiene un simbolismo muy grande con la actualidad, que es lo que estábamos hablando, el desenfreno por lo material, por el dinero, por el poder, becerro de oro. Adorar todo lo contrario a lo que Moisés traía para el pueblo. ¿Determinó Dios la voluntad de ese pueblo o fue el pueblo que determinó su propio destino? No, ahí está el libre albedrío, completamente el libre albedrío. Lo que yo veo, al estar la presencia de Dios, pudo haber evitado esa actitud de ellos, o Dios lo dejó basado en el libre albedrío. Es que la ley, por eso te digo, es importante el conocimiento de leyes, para poder determinar ciertas condiciones de la vida, de la sociedad, de lo que nos sucede, de la familia, de esto. Si estamos totalmente ausentes del conocimiento de las leyes divinas, nos cuesta mucho trabajo, es casi imposible entender, primero de que Dios exista. Vamos a empezar por lo más, por eso mucha gente son ateas, por lo que estamos en cierta forma conversando, pero yendo al extremo de que eso es una prueba de que Dios no existe. Porque si Dios existiera, no existiera el sufrimiento y no existiera las desigualdades y un niño no nacería ciego. Pero como nacen y como hay desigualdades y como hay guerra y como hay sufrimiento y como hay hambre, eso es prueba suficiente para que yo diga, dice el ateo, que Dios no existe. Porque no busca más allá, no busca las respuestas, porque siempre hay otras respuestas. Entonces, adelante tú. ¿Cuál es? Entonces, hay una respuesta. Usted ha dado ahí en interrogante la respuesta. ¿Cuál es la respuesta para dar respuesta a ese ateo? Ay, qué lindo. No sé, porque me has tirado la pregunta a mí. No. La pregunta yo te la devuelvo. No, sí, ¿Cuál es la respuesta? No, pero espérate, fíjate, esperémonos. Yo no te puedo obligar a ti, no a ti, pero a nadie. Igual que nadie me puede obligar a mí a tener fe. Eso fue lo que tú dijiste. No, la fe es un privilegio. Ok. Yo creo que la fe existe, que Dios existe por un privilegio que le da Él al ser humano. Ok, vamos a aceptar eso. A lo mejor es así, a lo mejor no es así, pero vamos a aceptarlo. Yo no te puedo obligar a ti a creer en Dios o no creer en Dios. ¿Correcto? Bien. Yo creo en Dios. Me puede decir, sí, bueno, pues entonces vamos a lo mismo. ¿Por qué entonces suceden las cosas? ¿Por qué entonces Dios no se mete en mi casa y me resuelve los problemas? Porque Dios no me consigue trabajo, porque Dios no cura a mi papá que está en el hospital, porque... Bueno, es verdad, hijito. Bueno, tú me creerías si yo te digo de que Dios está en todo lo que está sucediendo, pero en una forma diferente a la que a lo mejor tú como hombre, como ser humano, con tu pequeñez mental, tú quisieras que Él... Porque tu papá puede estar siempre al ladito tuyo para resolver todos tus problemas. O es parte de la naturaleza y de la evolución el que poco a poco tú vayas aprendiendo a resolver los problemitas por ti mismo. ¿Qué tú crees, hijo? Bueno, padre, sí, pero tú me puedes dar una manito de vez en cuando. Ay, hijo, si tú supieras qué cantidad de manitos Dios nos da, si tú lo supieras. Tú te levantaste hoy de tu cama, niño. Sí, yo me levanté y te paraste, respiraste. ¿Estás vivo? Sí, estoy vivo. Ay, hijo, Dios te está regalando la vida.
Dios te está dando la oportunidad de ser, de existir, de pensar, de amar, de crear, de ser lo que tú quieras ser. ¿Qué más regalo tú quieres que la vida, hijo mío? Ah, no, sí, yo sé, pero... Sí, pero eso no me resuelve a mí el problema. Hijo, tristemente no te puedo decir de que lo espiritual está para resolverte a ti todos los problemas que han sido causados en su gran mayoría por ti mismo. Por tus malos hábitos, por tus malas formas de ser, por tus malos sentimientos, por tu egoísmo, por tu vanidad, por tu orgullo, por esto y por esto y por esto y por esto. Yo no puedo ahora decirte que yo te voy a sacar de todos los problemas que tú tienes. Ahora, hijo mío, escucha. Si tú te arrepientes, si tú dices, ok, Padre, yo reconozco todo el daño que yo he hecho a mí mismo y a los demás, pero yo quiero cambiar, yo quiero rectificar, ¿Es posible, Padre, rectificar? Claro que sí, hijo, claro que es posible. Si eso es lo que Dios quiere para ti, que rectifiquemos. Ay, Padre, qué bien ya me siento. Pero bueno, ¿y qué? ¿Es un milagro? ¿Tengo que esperar un milagro? ¿Sucede? ¿Lo puedo comprar en la botica, en el almacén? No, hijo, no es así, hijo. Ahora, igual que con tus acciones destruiste vidas, tu vida y vidas de las demás personas, son tus mismas acciones las que van ahora a construir. Como decía José Martí, los que aman y construyen y los que odian y destruyen. Los dos bandos de la humanidad. Y hijo mío, ahora tú, claro que ahora podemos. Y vamos, yo te voy a ayudar. Vamos a crecer, vamos a hacernos mejores seres humanos. Vamos a construir ese cielo que quisiéramos para la tierra. Pero que no se nos regala. Producto del trabajo, del esfuerzo. Ay, concho, esto se está poniendo muy difícil. Yo pensé que era más fácil. Mucha gente piensa así. Y siguen encarnando, seguimos viniendo en la misma olla, cocinándonos en la misma forma. Y la encarnación, nos queda menos de un minuto. ¿Llega la purificación? A través del esfuerzo. Muchas vidas, mucho esfuerzo, mucha fe, muchas cosas bien hechas, mucho servicio desinteresado, mucho amor, mucho trabajo con uno mismo, podemos llegar a la felicidad. Lamentablemente le damos las más expresivas gracias y tenemos una posición dada por nuestro gran amigo Rey Formoso. Y sin más, hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes Jesús Angulo.